Seguimos haciendo candidato o candidata. ¿Quién es usted? Estamos con Nelson Leiva Lersundi, militante de la democracia cristiana, que aspira a llegar a esta convención constitucional. Habíamos quedado respecto a lo que significaba, a propósito de la descentralización, que tengamos la oportunidad, por vez primera también, de elegir gobernador regional. ¿Cuál es tu opinión, Nelson, respecto, por ejemplo, a las facultades que debiera tener y que hoy no tiene, a lo menos en la ley, quien sea electo gobernador aquí en esta región de Magallanes? Es que el tema, esto fue un problema netamente político, porque en realidad elegir un gobernador y no darle las facultades es como no elegirlo, y en realidad eso fue lo que pasó acá. O sea, no sé si se acuerda usted, cuando aprobaron una ley que era del CERNAC, del consumidor, sí, claro. y el reglamento no le dio las facultades, y dijeron, no, y dijeron que iba a ser, no sé si era un perro, un león, pero al final el perro y el león quedó sin dientes. Bueno, el gobernador le pasa lo mismo, quedó sin dientes, porque en el fondo usted va a elegir un gobernador regional, después va a elegir a final de año los consejeros regionales, perfecto, pero no tienen competencias políticas. O sea, en el fondo es dar el gusto de aumentar la burocracia y son cargos prácticamente igual que la reina de Inglaterra, de abordo, no van a tener un mayor poder político, porque en el fondo las pocas atribuciones que tienen, que son netamente administrativas, siempre van a determinar con el poder del presidente de la República. Y bueno, y eso entiende que nosotros en nuestro programa tenemos la idea del Estado semipresidencial, como Europa. O sea, poder tener un jefe de gobierno o un jefe de gobierno y un jefe de Estado. ¿Un congreso unicameral o bicameral tal cual? Mire, teníamos bastante discusión entre nosotros, pero yo creo sinceramente que el Congreso tiene que ser bicameral, porque ya tenemos la experiencia en nuestro país hermano Perú, que está viviendo una crisis en este momento, y que en realidad es una crisis heredada de Fujimori, del 92, que ellos tienen esta crisis y no la han podido superar. Y ellos tienen un Congreso unicameral, y un Congreso unicameral que además tiene el problema que no puede generar mayorías. Entonces, como no puede generar mayorías, no hay gobernabilidad. Entonces, ¿qué es lo que se plantea acá? Un Congreso bicameral, porque la Cámara Política sería la Cámara de Diputados y el Senado quedaría como una Cámara Política, pero asesora en cosas específicas, por ejemplo, relaciones internacionales. Que hay que entender que las relaciones internacionales se nos vienen bastante difíciles porque los vecinos están creando conflictos donde no los hay. Ya tenemos Argentina ya que nos inventó esto de la plataforma continental, y va a ser necesaria una modernización del Estado, porque al menos en política internacional yo creo que a Chile se le vienen épocas complejas. ¿Cuáles son los futuros desafíos que tú puedes observar desde acá con una mirada región de Magallanes, mirando lo que está ocurriendo en Chile y el mundo? Tenemos el cambio climático, tenemos la globalización, tenemos cómo avanza la tecnología, incluso reemplazando la mano del hombre, que cada vez será mayor, la explotación de recursos hoy inexistentes, por ejemplo, los hidrocarburos, el hidrógeno verde. Se dice Magallanes, ¿verdad? Tiene todo para explotar y potenciar su desarrollo con el hidrógeno verde. ¿Cómo ves tú el Chile que podemos construir en base a nuestras riquezas? ¿Y cómo protegemos estas riquezas naturales para no desabastecer, por ejemplo, nuestros mares, como ha ocurrido en algunas regiones del país? Bueno, uno de los principales elementos, yo creo que hay que ver acá, es la nacionalización o el reconocimiento del derecho al agua, que es algo básico, que es el problema del futuro. Y la nueva Constitución, al menos yo
voy a estar a favor de una especie de reconocimiento del agua y del recurso hídrico y la nacionalización del agua. Porque todo el mundo, la discusión técnica va a ser más Estado o menos Estado. Estuve en un debate en CNN donde básicamente los que debatían conmigo me decían o más Estado o menos Estado. ¿Y tú yo le decía, más Estado? Yo decía Estado viable. ¿Estado subsidiario con derechos democráticos sociales? Yo digo Estado viable. ¿Qué significa? A ver, explícanos. El Estado viable significa que no necesitamos ni un Estado tan chico ni un Estado tan grande. Necesitamos un Estado que cubra las necesidades que el país necesita. Eso significa que si tenemos que incluir derechos sociales, obviamente tenemos que incluir derechos sociales. Si tenemos que también tomar en cuenta el respeto a cierta propiedad privada, claro que hay que tomarlo, pero hay que buscar el equilibrio que está, pero que desgraciadamente por sesgos políticos, porque no nos olvidemos que esta crisis social que tuvimos fue básicamente porque los sectores políticos no fueron capaces de ponerse de acuerdo, porque la política es el diálogo, y si no fueron capaces de dialogar y entender el problema, la misma gente tuvo que salir a decirle, oiga, pónganse de acuerdo. Y yo, al menos yo recojo el guante desde ese punto de vista. Yo creo que los sectores políticos pudieron evitarse todo lo que ocurrió en octubre dialogando antes, viendo estos problemas antes, porque el problema del agua ya los veníamos teniendo, los problemas sociales venían de abajo hace mucho tiempo, el mismo problema que hablábamos antes de la Sociedad Anónima Deportiva. Todos los expertos deportivos, comentaristas deportivos, lo estaban diciendo hace mucho tiempo. O sea, el primero que yo me acuerdo que hizo una crítica y que causó polémica porque él se salió de su estilo tradicional era Julio Martínez, cuando el día domingo en Canal 13 dice Santa Laura no se vende. Y eso, para la gente que nos gusta el deporte y que conocíamos la trayectoria de un Julio, fue muy fuerte, porque un Julio Martínez que no hablaba fuerte, que no golpeaba la mesa, solamente se lo golpeó a Santibáñez en alguna oportunidad, que dijera Santa Laura no se vende, eso para mí fue una señal de que algo estaba mal, porque en el fondo personas moderadas que alcen su voz para decir que hay problemas, ya nos indicaba que el país estaba viviendo una situación que los sectores políticos no fueron capaces de darse cuenta. Y bueno, uno que forma parte de un partido que es tradicional, hace el mea culpa, porque dentro del mismo partido uno es militante de base y uno se da cuenta de cosas y se los dice a ellos, a los que están más arriba que uno, pero ellos son los que toman las decisiones. Entonces, todo el mundo apunta a la política. La política está desprestigiada, la han desprestigiado quienes han ejercido a través de los tiempos la política. Hemos ejercido la política como, ¿verdad?, una posibilidad de servir. Se llega generalmente con las mejores intenciones, pero en definitiva, hoy está entre un tremendo signo de interrogación. Hay una desconfianza tremenda en la institucionalidad chilena, ¿no? Y ya no solamente en la política, es el Poder Judicial, las Fuerzas Armadas, la Iglesia, los medios de comunicación. Hay una tarea mayor. ¿Cómo se devuelve la credibilidad de la institucionalidad chilena? ¿Y cómo hacemos una mejor institucionalidad? Ese es el llamado que se le está haciendo hoy a quienes pretenden hacer la nueva Constitución. Claro, sí, ese es el problema básico de esto. Tenemos una crisis de institucionalidad y que no nos ha dicho nada. Yo lo he tratado de decir en mi blog, pero sin duda, tenemos una crisis de institucionalidad hace muchos años y recién se reflexionó por lo que ocurrió en octubre, porque ahí recién los políticos se dieron cuenta, oiga, acá algo está pasando, porque ellos decían ya, Chile tiene un estándar económico, la gente está trabajando, la gente se siente común, somos los jaguares, lo que se llegaron a inventar ellos mismos, parecido a la época de los 50 en Argentina, donde ellos decían en el granero del mundo, pero tenían escondido todos sus problemas abajo. A nosotros nos pasó exactamente lo mismo. Entonces, la política de rol diagnóstico
y no dio las soluciones, porque se supone que cuando uno está en política tiene que leer la realidad, asumir lo que la gente pide, escucharlo y dar las soluciones. Y acá no se escuchó. Entonces se siguió como en una Cartagán, como navegando con un barquito en el agua. Y vino la tempestad y a todos nos pilló mal, porque nadie estaba preparado. Y la institucionalidad que dejó la dictadura debería haberse cambiado mucho antes. Pero obviamente entre los que cuidaban el modelo y los que les gustó el modelo, porque los partidos políticos de lo que es la concertación y la nueva mayoría tenemos que hacer el mea culpa también, que a muchos les gustó el modelo. Entonces quisieron conservarlo y maquillarlo, pero eso llegó a su límite y bueno, ocurrió lo que ocurrió. Mira, yo hablé de la institucionalidad y hablé de las Fuerzas Armadas. Dentro de las Fuerzas Armadas no está Carabineros. Carabineros no depende del Ministerio de Defensa, depende del Ministerio del Interior. A propósito de Carabineros, ¿debería haber reforma o refundación en Carabineros? A ver, yo creo que en el tema de seguridad pública Chile se va a tener que plantear lo siguiente. ¿Es necesario 2 policías o queremos una y eficiente? Si queremos 2 policías, supongamos que lleguemos al acuerdo de que queremos 2 policías. Hoy tenemos 2. Claro, pero supongamos que queremos mantener las 2 que tenemos. Si se llega al acuerdo de mantener las 2 que tenemos, Carabineros tiene que seguir funcionando como está funcionando. ¿Es normal el comportamiento de Carabineros que tiene hoy? Obviamente que no, porque no solamente Carabineros está teniendo abuso policial, sino que también ha cometido errores a la probidad tremendo. Entonces, el lema de orden y patria y el lema de estar tranquila, me enredé. Estar tranquila, niño inocente, que te protege el amable carabinero, ya pasó a ser de los 50, porque ya parece que los carabineros no son tan amables, ya parece que abusan mucho del poder. Entonces, obviamente, yo de frentón, yo creo que ya reforma profunda Carabineros, entendiendo que es una organización jerarquizada y que ya han descabezado a muchos generales. Pero una cosa es reforma, Nelson, y otra es la refundación. Bueno, a eso le digo, a eso voy. Ya una reforma se queda corta, porque usted puede descabezar muchos generales, cambiar la forma de la policía, etc. Entonces yo creo que acá lo que tenemos que discutir es, ¿queremos una policía buena y eficiente o vamos a tener 2 a medias? Y ese yo creo que va a ser la gran discusión. Plantearnos si un nuevo tipo de policía. O sea, ¿queda solo investigaciones? ¿Queda solo Carabineros? ¿O creamos algo distinto a Carabineros e investigación? ¿Harías alguna reforma en el Poder Judicial? Por ejemplo, en llevar autonomía para designar a los ministros, incluso al fiscal nacional. A ver, el tema del Poder Judicial es bastante complejo, porque obviamente tenemos por una parte el Ministerio Público y tenemos por otra parte la judicatura tradicional. En esta dualidad, entendiendo que hay separación de poderes del Estado, obviamente aquí lo que hay que terminar, como dicen vulgarmente en la jerga jurídica, con una de pino, una de queso. O sea, en los sectores políticos designan uno de un sector y otro de otro sector para mantener el equilibrio. Acá en Chile hay una academia judicial donde entran los abogados que postulan para ser jueces. Pero llega un momento en que ellos saben que su carrera puede llegar hasta Corte de Apelaciones y lo hacen muy bien. Y después tienen que pasar a Corte Suprema, pero ahí entra el factor político. Bueno, hay que dejar que el factor político sea lo mínimo posible. Por lo tanto, yo creo que aquí lo que hay que hacer es crear dentro de la misma institución del Poder Judicial una manera de designar a
los ministros de Corte Suprema sin que intervenga el Senado ni el poder político, porque si sigue interviniendo el Senado y el poder político, vamos a seguir con la misma lógica que ellos. Autonomía, una autonomía del Poder Judicial. Al Poder Judicial. Porque obviamente el Poder Judicial, técnicamente, la separación de poderes técnicamente es autónomo, pero ya cuando interviene el poder político o interviene el Senado, ya no pasa a ser tan autónomo, porque en realidad la influencia política está en el aspecto. Autónomo es el Banco Central. Claro. ¿Debiera seguir siendo autónomo tal cual el Banco Central? A ver, el Banco Central, claro, el Banco Central tiene que tener una cierta autonomía, tiene que determinar la cifra cambiaria y manejar la economía. Ahora, el problema que yo tengo con el Banco Central es lo siguiente. El Banco Central generalmente tiene la misma lógica que el Poder Judicial o que los organismos determinados, porque el gobierno de turno designa al economista cercano a su color político. Entonces, aquí lo que hay que hacer es llegar a un pacto económico en Chile, en que decir qué modelo económico queremos. O sea, no podemos acabar con el neoliberalismo, tampoco podemos retroceder al sistema antiguo, pero podemos generar un pacto en que determinemos que con un acuerdo económico se determine lo que usted planteaba, un sistema económico social de mercado, social, realmente social, teniendo en cuenta las primeras necesidades de la gente, y que esos economistas se basen en ese principio, pero eso tiene que ser un acuerdo político. Como decía Patricio Zapata en uno de los cursos internos de la candidatura, de las candidaturas, la Constitución tiene elementos jurídicos, dogmáticos, éticos, técnicos, pero en el fondo es un pacto político. Y a lo que vamos acá todos es hacer un pacto político. Nelson, dime, perdón, porque ya no nos queda mucho tiempo, ¿qué prerrogativas debería tener y qué modificaciones, si es que tú crees que deberían existir modificaciones, el Tribunal Constitucional? El famoso TC. A ver, el Tribunal Constitucional no puede seguir funcionando como está ahora, porque el Tribunal Constitucional está funcionando como una tercera cámara. O sea, el Tribunal Constitucional en este momento está superior al Senado, a la Cámara de Diputados, y eso ha traído problemas, porque obviamente hay muchas normas y leyes que tienen el apoyo, pero que el Tribunal Constitucional hace el ejercicio de derecho de veto del presidente. Al que han recurrido Moro y Cristiano. Al que han recurrido de todos los sectores. Así porque es. En el fondo los presidentes, como tienen el poder, por eso la idea del semipresidencialismo, porque este país es muy presidencialista, y al ser muy presidencialista, el presidente manda acá como su feudo. O sea, seguimos con la lógica de la zona central agraria. Bueno, el Tribunal Constitucional debería, más que ser una tercera cámara, ser un organismo revisor, como era su origen en la Constitución del 25, que era revisar cuando hay polémicas y conflictos de constitucionalidad entre leyes. Pero acá, ¿qué es lo que significa? Acá empezamos en la lógica, como yo le llamo la lógica de la tincada. ¿En qué sentido? A mí no me gusta que hayan derechos sociales. Por lo tanto, los de este lado dicen, no, yo voy al TC porque no me gusta la situación, que sea. Y los del otro lado, si no les gusta una ley que determina, van a hacer exactamente lo mismo. Porque entonces, el Tribunal Constitucional solamente se tiene que utilizar cuando existen problemas de interpretación de la ley y de la Constitución que no puede solucionar el Congreso. De hecho, el Congreso de Estados Unidos tiene una especie de Tribunal Constitucional en el mismo Senado. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Cuando hay una diferencia de interpretación entre un ministro, el presidente, sobre la Constitución, se va a esa sala y un experto de esa sala, que es un técnico jurídico, no un político, dice, ¿sabe qué? Vamos a analizar si
si esta norma, esta enmienda va de acuerdo a la Constitución. O sea, ¿tú crees que hay que hacer modificaciones en el Tribunal Constitucional y sus prerrogativas? Claro, o sea, en el fondo tenemos que tener un Tribunal Constitucional porque hay que tener un control constitucional, pero no puede ser una tercera cámara. Lo que sí puede hacerse es que en la misma Corte Suprema se genere una atribución de constitucionalidad. Te hago una última consulta, Nelson. Lamentablemente los tiempos no nos perdonan, no nos perdonan. Hemos hablado al comienzo del programa del presidencialismo. Chile tiene, yo diría, un hiperpresidencialismo. ¿Cuánto crees tú que debería prolongarse el mandato del presidente de la República? Y si ese mandato se podría renovar en un momento determinado, o acortar, o llamar a un plebiscito, si es que se considera que el presidente de la República, por a veces razón, no está dando el ancho. Porque te quiero recordar de que antes, el último presidente que estuvo 6 años fue Ricardo Lagos. Sí. Antes los presidentes tenían un periodo de 6 años, esto venía desde la Constitución del año 25, ¿no? Y ahora se redujo a 4 y sin reelección. ¿Cuál es tu mirada? Mira, yo ahí soy bien radical y he tenido discusiones con mucha gente. En ese sentido, yo creo que ser presidente de la República es un honor, es una tremenda responsabilidad, pero yo siempre he sido de los que he estado en contra de los que se repiten el plato. Entonces, yo estoy en contra de las reelecciones de inmediatas y también como las reelecciones que tenemos nosotros, o sea que un presidente sale, viene otro y a la otra se puede presentar. Yo creo que un presidente tiene que ser presidente una vez en la vida, ¿me entiendes? Pero por 4 años. Puede ser por 5, no tengo problema que sea por 5, pero una vez en la vida. Usted hace su gobierno 5 años, mal o bien, y después, gracias, y que venga otro. A mí me parece opinión personal, 4 años es muy corto, por eso es que muchos países permiten de 4 años, sí, mismo periodo, reelección por otros 4, ¿no? Yeah. O el periodo que se tiene antes de 6, porque 4 significa 1 año de instalación, yeah, y el último año es en el que te vas, vale decir, prácticamente tienes 2 años de gestión. El último año se dice, no, ya entró el síndrome del pato cojo, claro, ¿no? El famoso síndrome del pato cojo. Claro. Yo creo que 4 es muy poco, como dice usted, y 6 es mucho. Por lo tanto, yo colocaría intermedio, sí, el intermedio, 5, pero sin ningún tipo de reelección, ni de inmediata ni intercalada. O sea, usted es 5 años presidente, lo hace bien o mal, queda en la historia como bueno o como malo, pero no queremos Bachelet 1, Piñera 2, Bachelet 2, no. ¿Por qué? Porque la renovación política, la renovación de la élite, tiene que darse no teniendo, y ese ha sido el problema que hemos tenido, las vacas sagradas. O sea, usted no puede sacar, generar nuevos candidatos, nuevos líderes, si ya hay uno que crea después de ser presidente de una fundación y en el fondo se está candidateando para un periodo que viene después. Entonces, los partidos políticos tienen ese problema porque no son capaces de generar líderes. Bueno, esta sería una manera de obligar. Tenemos que ir. Yo te agradezco la gentileza, el esfuerzo de haber llegado hasta la radio en vivo y en directo, de manera presencial, tomando todos los protocolos habidos y por haber en época de pandemia. Ha estado con nosotros Nelson Leiva Lersundi, que es candidato a la Convención Constitucional. Usted elige el 11 de abril y ellos comienzan a ejercer esta tremenda responsabilidad a partir del mes de mayo, durante 9 meses, prorrogable en 3 meses más. Al terminar, en nombre de esta radio, de Radio Polar, quiero expresar las más sentidas condolencias a los familiares de un destacado y distinguido radiodifusor de la región de Magallanes. Una voz inolvidable, nos acompañó durante muchos años. Comenzó como radiocontrolador, terminó siendo un gran empresario radial. Juan Martinich Bahamondes falleció anoche. Ya la usanza tan triste de estos días, fue sepultado. O sea, para los que están escuchando el programa de la mañana, de mediodía, será sepultado
en el cementerio Cruz de Froward a las 3 de la tarde. Un abrazo al cielo para Juan Martinich, un amigo de toda una vida. Y con el recuerdo de Juan nos estamos despidiendo para volver mañana a las 11 de la mañana a hacer lo que ya estamos acostumbrados a hacer en este horario. Candidato, candidata, ¿quién es usted? Hoy estuvo con nosotros Nelson Leiva. Hasta la próxima.